Crypto Today, mercado alcista o mercado bajista de Bitcoin. Perspectivas criptográficas de abril de 2023. Para todos aquellos amantes de las criptomonedas, es posible que les interese saber cuáles son las perspectivas para Bitcoin hoy, 13 de abril de 2023. Si bien ningún experto puede pronosticar realmente los precios, hay mucha evidencia que respalda las cosas buenas y malas que vendrán para las criptomonedas. Todo depende simplemente del tiempo. Ya sea que se pregunte cuáles serán los precios en las próximas semanas o en los próximos años, la perspectiva será abrumadoramente diferente. Esto se debe a que naturalmente los precios suben y bajan en cualquier mercado. ¿Qué es Bitcoin? Con la caída del SVB, cada vez más personas se preguntan sobre las criptomonedas y la inversión en Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital en una red descentralizada no controlada por ninguna autoridad o gobierno centralizado. El valor de Bitcoin puede ser extremadamente volátil. Algunos inversores confían en esto para obtener ganancias significativas. Todo se trata de comprar en el momento adecuado. Mercado alcista de 2022. Recientemente Bitcoin ha experimentado mínimos históricos, lo que es una señal de un mercado bajista bastante severo en el año 2022. Podría decirse que es un buen momento para comprar en respuesta. Los valores de Bitcoin siguen siendo relativamente bajos si se considera el precio de compra PP de 30.736,08 frente a los máximos históricos de $68.789,63. Mercado alcista de 2021. En comparación, un mercado alcista es un mercado que conduce a estos máximos históricos. Es entonces cuando los precios están subiendo, hasta la luna, y hay mucho entusiasmo por comprar más en toda la sociedad a nivel mundial. ¿En qué estamos hoy? Si bien nadie puede predecir realmente lo que hará Bitcoin, es seguro decir que la quiebra de varios bancos estadounidenses ha llevado a un mercado alcista en lo que va de año. Con la quiebra de los bancos, la gente cambia sus inversiones hacia activos digitales como Bitcoin y Ethereum. En el futuro inmediato, definitivamente estamos en aumento. Los inversores tienen mucha confianza en Bitcoin, y están muy insatisfechos con el desempeño de nuestros bancos. ¿Qué es el Ethereum? Ethereum es otra moneda importante según su capitalización de mercado y el volumen de personas invertidas. Hoy el PP de ETH es de $2.104,64 y va en aumento, con un máximo histórico de $4.891,70. ¿Qué muestran los datos? Según los datos de ambas monedas, es bastante obvio que los precios son bastante bajos en comparación con sus máximos. Pero sería una locura por nuestra parte no esperar que los precios puedan caer por debajo de $17,000 y $1,200 para Bitcoin y Ethereum. Nosotros, los inversores en criptomonedas, sabemos que todo es posible y que uno simplemente debe planificar para lo peor, pero mitigar los riesgos para permitirse invertir y recibir ganancias. Compra global. A muchos les encantan las criptomonedas porque es la nueva tecnología moderna de hoy para comprar, vender y administrar sus finanzas, la adquisición de productos y la adquisición de servicios. Sí, me escuchaste. Puedes comprar cosas con criptomonedas como las monedas y dólares normales a los que todos estamos acostumbrados. Nos encantan las criptomonedas porque el mundo las adopta cada día más. Los países adelantados a su tiempo son los países que son innovadores. Los países que ven cómo la tecnología y las empresas mejorarán invaluablemente las economías de todo el mundo. Muchos países están ofreciendo situaciones beneficiosas a las empresas entrantes y a los inversores en criptomonedas porque estas cosas mejoran la economía local y nacional, además de brindar a las naciones en desarrollo oportunidades que de otro modo nunca recibirían. Estados Unidos está atrasado en los tiempos. Como país, permitimos que nuestros negocios y nuestras ganancias criptográficas se vayan a otra parte.
Actualmente estamos aumentando los impuestos, rescatando bancos, obligando a los contribuyentes a pagar los costos, permitiendo que la atención médica sea un desastre costoso y privatizado, disuadiendo a las empresas aquí en casa y disuadiendo todas las inversiones en criptomonedas en lugar de ofrecer algunas aprobadas para invertir como nosotros. Invertir en el mercado de valores. Contamos con reguladores para brindar opciones al público y aprobar inversiones de menor riesgo y más confiables, pero en cambio no tenemos recomendaciones sobre lo que se recomienda. En lugar de ello, se toman medidas para detener o disuadir por completo las inversiones en criptomonedas. Mayor adopción global. A medida que más países adopten las criptomonedas, el valor seguirá aumentando en el futuro. Si bien esta inversión es volátil, cuanto más participan y más dinero se introduce y se pone en juego, mejor se dispararán los precios para todos nosotros. Algunos inversores ganaron millones y una porción aún menor ganó miles de millones debido a sus ganancias criptográficas. Pero nuevamente, si bien no se sabe qué sucederá exactamente, ¿realmente importan los resultados exactos? ¿Por qué compro? Como alguien impulsado por los datos, conocedor de la tecnología y de mente abierta. Simplemente creo que las criptomonedas son un concepto revolucionario que solo aumentará con el tiempo a través de una mayor adopción global. Claro, puede subir y bajar como cualquier inversión, pero ¿a quién le importa? Tal vez al ser del tipo de persona con manos de diamante, con paciencia ganarás con el tiempo. Los mejores resultados suelen producirse cuando no toca sus inversiones. No tiene tarifas de transferencia y paga tasas impositivas de tenencia a largo plazo. Las manos de diamante pueden ser el mejor camino a seguir. Pero lo que está pasando hoy. Basado en los gráficos y nociones del multimillonario Alex Becker y otros, personalmente creo que los mercados y la economía estadounidense están absolutamente horribles en este momento. Por lo tanto, espero que nos resulte difícil invertir en algo. También creo que los precios no serán tan propensos a subir este año. Personalmente creo que una caída es más viable. ¿Qué tal mañana? Sin embargo, ¿realmente importa lo que suceda hoy? Independientemente de lo mala que pueda estar la economía estadounidense con quiebras bancarias, inflación, bajas tasas del mercado de valores, altos costos de atención médica, altos costos de educación, alto desempleo, baja oferta de viviendas, dificultades para comprar propiedades, altas tasas de interés y bajos montos de ahorro personal, si el mundo global está comprando, deberíamos sentirnos cómodos con el aumento de los precios con el tiempo, permitiendo así ganancias a largo plazo. ¿Qué deberías hacer? Bueno, haz lo que sea mejor para ti. No inviertas lo que no puedes tirar. Existe riesgo en cualquier inversión que intente. Depende de usted qué nivel de riesgo prefiere. Depende de usted qué inversiones le gustan. Asegúrese de consultar con un profesional financiero antes de realizar acciones de inversión. Haz lo que sea mejor para ti. Vete todo lo que oigas. Investiga y haz tu diligencia.